Muy buenos días, les damos la bienvenida a las redes sociales que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana. Ahí en el Salmo número 100 vamos a meditar un poco hoy el título que se llama Acción de Gracias. Esa es nuestra reunión. Acción de gracias a Dios. Y vamos a tomar lectura ahí en el Salmo 100, del versículo 1 en adelante, y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Muy bien. Esta reunión se trata de que damos gracias a Dios en un día especial que hoy dedicamos, pero no solamente sabemos muy bien que solo un día al año, ¿verdad? Todos los días debemos dar gracias a Dios. Y aquí, en este salmo que acabamos de leer, en el versículo 1, empieza diciendo: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pregunta: ¿cuántos cantaron alegres? ¿Alegres de corazón? ¿Cuántos entraron a la presencia del Señor cuando iniciamos la reunión? Muy pocos. ¿Dónde quedó tu alabanza? Para los que vinieron tarde. Les habíamos avisado que era un día especial de acción de gracias, donde cual en nuestra mente meditaba y sabíamos que era para darle gracias a Dios. Por lo tanto, nuestra gratitud a Dios es de todos los días, y más cuando nos íbamos a reunir en un lugar, en un día específico, como el día de hoy, para darle gracias a Dios. Nos encontramos de que no todos meditan en la palabra de Dios. Cuando yo les dije, vamos a tener un culto de acción de gracias, yo pensé que todos iban a estar puntuales. Y esto no solo pasa aquí, en todas las congregaciones. No es de extrañarse. Pero cuando nos reunimos los domingos, que es culto especial a Dios, la Biblia dice de que cuando empezamos en la oración, es cuando todos entramos a la presencia de Dios. Es como cuando en el tabernáculo de Moisés estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era donde se derramaba la presencia de Dios, solo el sumo sacerdote podía entrar, porque ahí descendía la presencia de Dios. Y ahora en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en capítulo 10, dice que todos tenemos la entrada a esta gracia al lugar santísimo. Antes solo una persona podía entrar en el antiguo. Hoy todos los cristianos que tenemos morando el Espíritu Santo podemos entrar. Entramos espiritualmente porque ahora pues el tabernáculo de Dios somos nosotros. Este cuerpo, este es el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, tenemos que aprender de que cuando venimos a alabar a Dios, tenemos que entrar todos juntos.
en la oración, porque en la oración es en el momento preciso que entramos a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Ahorita muchos que llegaron tarde se quedaron afuera, espiritualmente. ¿Por qué lo hicieron? Tal vez se les hizo tarde, tal vez no midieron sus tiempos, pero desde un día antes sabíamos que teníamos que venir a la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que ir mejorando nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, ¿verdad? Para que Dios esté contento con nosotros. Dice aquí cantar alegres. Es una orden, es un mandamiento. Y para cantarle a Dios, como las alabanzas que expresamos, sabemos muy bien que ahora le cantamos a Dios por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso, cuando no éramos cristianos, veníamos y no sentíamos ese fuego en nuestro corazón, esa emoción, eso que sentimos ahora cuando le cantamos. Yo me acuerdo que cuando fui por primera vez a una iglesia, yo nada más miraba a las personas así y así, y yo no sentía lo mismo que ellos sentían. Ellos se gozaban en la alabanza, miraba que se gozaban, y yo no sentía nada. Mas, sin embargo, la segunda vez que fui, yo deseaba sentir lo que ellos sentían. ¿Y por qué yo no siento esto? ¿Por qué yo no siento ese gozo con el que veo que se gozan, que se alegran, y yo no lo siento? Simplemente entendí después que necesitaba el Espíritu de Dios. Que estamos separados, Efesios 2:1, vivos físicamente, pero separados espiritualmente de Dios. Entendí de que para poder cantar alegre a Dios necesitamos el Espíritu Santo. Y eso se recibe cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Muy bien. Estamos examinando este salmo porque aquí es tan imperativo y nos manda a cantar alegres a Dios. Si no hay en ti esa alegría, ese gozo, necesitas nacer de nuevo. Es por eso que tú vienes y estás apagado, apagada, no sientes. Pero las buenas noticias de que hoy Dios te extiende la mano y te dice, ven a mí. Necesitas a un Salvador. Tú no te puedes salvar por ti solo, por ti sola, o escudarte bajo una religión. Porque si por la religión hubiera salvación, entonces, ¿para qué murió Cristo? Fue en vano el sacrificio. Esto no lo entendíamos. Pensábamos que nos íbamos a salvar porque nos portamos bien, porque pertenezco a cierta religión, profeso cierta religión, y como ya no hago daño a nadie, me porto bien, pensábamos que íbamos a entrar al cielo. Cuando la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8-9. Y que por gracia sois salvos por medio de la fe, y este es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es un regalo. Esa palabra gracia, de ahí viene gratis, de ahí viene gracias también como derivado. Entonces la Biblia dice que la salvación es un regalo. No puedes hacer méritos, no puedes hacer obras para obtener la salvación, sino que Dios se la regala a aquella persona que se arrepiente de sus pecados porque reconoce en sí que es un pecador delante de Dios. Y en esta tarde, Dios te da la oportunidad para que vengas a Cristo.
No te invitamos a una religión. Cristo no es una religión. Cristo es la iniciativa del Padre para acercarse a los hombres. Y la religión es la iniciativa del hombre para acercarse a Dios. Esa es la diferencia. Y de acuerdo a la Biblia, es Dios el que pone las reglas, cómo el ser humano se va a acercar a Él. Siempre Dios desde el principio. En Génesis 11 dijeron los hombres, hagamos una torre y lleguemos a Dios. Viene Dios y tumba la torre de Babel y les cambia el idioma a todos, porque ahí los hombres quisieron llegar a Dios construyéndose una escalera. Ustedes lo han leído. Y desde ahí entendemos que Dios es el que pone las reglas, cómo nos vamos a acercar a Él. Y hoy, en el Nuevo Testamento, Dios ha puesto la escalera Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Juan 14:6. Entonces aquí, en este salmo dice, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. O sea que para Dios, Él quiere que la raza humana le cantemos, todos en sí. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, reconozcamos que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. En la voluntad de Dios quiere que toda la raza humana le alabe, le cante alegre, pero no es posible. ¿Por qué? Porque hay una separación espiritual por causa del pecado que entró en el huerto del Edén. Entonces, es por eso que Dios, cuando vengan los juicios a esta tierra, cuando venga la tribulación, va a ser una depuración de personas con el libro de Apocalipsis, cuando sea derramado, para que después del arrebatamiento de la iglesia y después de la gran tribulación, las personas que se salven en ese tiempo son las que van a reinar eternamente con Dios. Son las que van a reinar por toda la eternidad con Dios. Estaremos con Él toda la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Donde ya no existe el tiempo. Ahorita estamos medidos por 24 horas. Después de ese tiempo, ya no existirá el tiempo. Esa es la eternidad. Y para que lleguemos a ese punto, nosotros necesitamos convertirnos al Señor Jesucristo. Nacer de nuevo. Entregarle nuestra vida. Para que habitemos con Él por toda la eternidad. Dice el versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Número 2, dice que sirvamos a Jehová. Somos siervos. Cuando Dios nos llama, primero pasamos a ser hijos. Nos adopta como padre. Pero a la vez somos siervos a servir. Tenemos que servir a Dios. En todas las congregaciones hay diferentes tipos de servicio. Desde el que lava los baños, el que trapea, el que acomoda las sillas, el que sirve en la alabanza, el que sirve como diácono y el que sirve como predicador. Todos somos siervos. Luego dice que vengamos ante su presencia con regocijo. A ver, regocijo es, ¿qué entienden? Alegres. ¿Cuántos vinieron contentos hoy? ¿O te trajeron a la fuerza? ¿Te trajo tu mamá, tu papá a la fuerza? ¿Querías venir o no querías venir? ¿O lo pensaste? O sea que Dios quiere que vengamos a su presencia, venid ante su presencia con regocijo, ¿verdad? Contentos. Eso es lo que quiere. Y para venir contentos es ahí donde el ser humano tiene que estar en el mismo canal con Dios. No es necesario que te estén repite y repite y repite que tienes que venir a congregarte. Si tú tienes el Espíritu Santo,
en tu corazón debe haber ese deseo de estar en la presencia de Dios. Hebreos 10:25, ¿se lo saben de memoria? Y no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, mas cuando veáis que aquel día se acerca. No dejen de congregarse, es un mandamiento. Hebreos 10:25. O sea que, ¿por qué nos quiere Dios que estemos siempre congregándonos? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Si vivimos separados, yo creo en Dios a mi manera, voy a la iglesia cuando yo quiera, voy a la iglesia cuando no tengo nada que hacer. Cuando ya no tengo nada que hacer y tenga un tiempo y me sobre un tiempo para Dios, entonces voy a asistir. O sea que como que pensamos que le vamos a hacer un favor a Dios el que tú vengas. Y estamos equivocados, porque nosotros necesitamos de Dios y no Él de nosotros. Porque Él nos hizo y no nosotros mismos. Es por eso de que cuando venga ya la eternidad con Cristo Jesús, toda la raza humana que le entregó su corazón, que lo buscaba desde el día que se convirtió, ellos van a estar con Cristo Jesús reinando por toda la eternidad. Y la otra parte que no entendió, que no quiso, pasarán el resto de la eternidad separados en un castigo eterno como es el lago de fuego. Qué tremendo. Que hay un grupo de personas que van a pasar toda la eternidad con Cristo y otro grupo de personas que van a estar quemándose y no poder morir por toda la eternidad en un lago de fuego. ¿Dónde quieres estar tú ese día? Tú tienes que tomar la decisión. Basta ya el tiempo de jugar con Dios, de jugar a la iglesia. Desde hoy, de ahorita en adelante que estás escuchando la palabra de Dios, tienes que arrepentirte y tomar en serio a Dios. Porque tu salvación, tu alma está de por medio. Tienes que tomar una decisión, arrepentirte y tomar en serio a Dios. Venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Miren, en el versículo 4, voy a saltearme porque es ahí donde quiero enfatizar. Dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. En el Antiguo Testamento, cuando estaba desde el tabernáculo de Moisés, luego el templo que reconstruyó el rey Herodes, que cuando Cristo Jesús entró al escenario hace 2000 años, estaba construido el templo. ¿Qué había construido quién? ¿Se acuerdan? El rey Salomón. Muy bien. Tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón, que el templo de Salomón ya era construido de material, de concreto, por decirlo, y que era una de las 7 maravillas del mundo, también, al igual que el tabernáculo, tenía estaba partido en 3, era tripartito. Se llamaba atrio, lugar santo y lugar santísimo. Lo mismo que el tabernáculo. Y es por eso que cuando el rey David escribe este salmo, 1000 años antes de Cristo, aproximadamente, por eso él dice aquí que entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atrios, con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y es aquí que cuando nosotros venimos a alabarle, a eso venimos, a dar gracias a Dios. A dar gracias por todos los días de que Él nos bendijo.
Si yo empiezo a preguntar, ¿por qué le darías gracias a Dios? Creo que no terminaríamos en esta noche. Hay muchas cosas las cuales le podemos dar gracias a Dios. Pero quiero que miremos tantito el Salmo 126. Para que veamos un poquito por qué estamos tan agradecidos con Dios y por qué estamos reunidos hoy. Dice así, Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Le suena algo? ¿Le suena a la alabanza? Esa alabanza tan preciosa que dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. Me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré en Jehová. Gózate. De ahí es inspirado esa alabanza por este salmo. Y quiero explicar un poquito qué es lo que pasó aquí en este salmo. La nación de Israel, el que escribió este salmo, fue en el tiempo que ellos estaban cautivos en Babilonia, en el cautiverio babilónico, cuando fueron llevados por rey Nabucodonosor, en el año 535 aproximadamente antes de Cristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado, el cautiverio babilónico. Y como ellos estaban cautivos, estaban en una ciudad pagana, idólatra, Babilonia, que significa Babel, y ellos estaban cautivos. Se fue toda una generación. Ustedes saben que, de acuerdo a la historia, entre ese grupo iba el profeta Daniel, que se fue siendo joven y regresó ya siendo viejo. 70 años duró la cautividad. Y esta palabra cautividad se entiende de que en el original significa estar preso. Cuando hablamos de cautividad o cautivos, es cuando alguien está preso, encerrado. Y eso es lo que tenía la nación de Israel. Estaban cautivos en Babilonia, habían sido llevados, y ellos no podían cantar los salmos o los himnos como ellos estaban acostumbrados. ¿Por qué? Porque estaban en Babel, que significa confusión, Babilonia. Y así nosotros, algo se parecía a nuestra vida espiritual. Nosotros estábamos en Babilonia, en Babel, en un mundo donde hay mucha confusión, ¿verdad? Hasta ahorita sigue igual, una confusión tan tremenda que la gente ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y que es bueno casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Y que es bueno adoptar niños para que poder tener relaciones con ellos, como es lo que están pidiendo que se autorice. Y ya casi lo logran en Estados Unidos, los pedófilos. Y llegará el tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, si no es que lo vemos antes. Entonces, este es el tiempo donde hay un mundo muy confundido, que no saben cuál es la religión que nos salva. ¿Será esta? ¿Será esto? Y todos dicen que cada religión tiene su verdad. Los católicos dicen, pues, nosotros tenemos la verdad. El Papa dice que fuera de Roma no hay salvación. Los testigos de Jehová también dicen que ellos son la única religión de verdad. Los mormones también dicen que ellos son la única religión. Y así las demás religiones adventistas, luz del mundo, todo el mundo dice que tiene la verdad. Entonces parece que no hay una verdad absoluta. Entonces parece que todo el mundo tiene su verdad. Entonces, ¿a cuál le vamos? ¿En cuál nos metemos? ¿O en cuál nos congregamos? Pero como traemos
venimos adoptando una religión por nuestros padres. Pues no, yo soy católico por mis padres eran católicos. Yo soy mormón porque pues padres eran mormones. Y heredamos una religión que ni siquiera sabemos a quién adora. Entonces, cuando venimos a concluir esto, de que parece que todas las religiones quieren tener la verdad, entonces entendemos de que no hay una verdad absoluta. Se llaman verdades relativas o relativismo. Entonces, si todos dicen tener la verdad, entonces son verdades relativas. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y es ahí donde caemos en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Esa palabra verdad en el griego original es aletheia. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, la palabra verdad en el griego aletheia significa un contraste con la apariencia. Un contraste con la apariencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está diciendo que todo lo que vemos, todas las religiones que hay en el mundo, es pura apariencia. Y que la única verdad es Jesús. La realidad en contraste con la apariencia. Esa es la definición de la palabra verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo es pura apariencia. O sea que lo que no vemos, así como a Jesús no lo vemos ahorita, solo lo sentimos por el Espíritu Santo, es lo único que es real. Y las demás son apariencias. Es por eso que Él dijo, yo soy la verdad. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y es aquí donde entendemos entonces el cristianismo para los que vienen por primera vez y los que nos van a ver en este video. ¿Quién fundó el cristianismo? Tuvo que haberlo fundado alguien. Fue Cristo Jesús en la tercera persona de la Trinidad. Hace 2000 años, a los 50 días de su resurrección, en el día Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Esto es muy importante, esta definición tenemos que aprenderlo como cristianos, para que cuando nos pregunten, ¿quién fundó tu religión? Tú que eres cristiano. Ningún hombre. Fue el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que viene como un viento fuerte, y estaban 120 discípulos que estaban escondidos porque había comenzado la persecución, estaban en un aposento alto, en una cabañita, 120 discípulos escondidos porque estaba empezando la persecución y tenían miedo. Y cuando viene el Espíritu Santo como un viento fuerte, necesita usted leer Hechos capítulo 2, todo completo. Como un viento fuerte, entró en los corazones de esos 120 personas y ahí se para el apóstol Pedro y ya con el poder del Espíritu Santo se les fue el miedo. Inmediatamente se para y habían personas de diferentes regiones que hablaban en otro idioma y empieza a predicar el apóstol Pedro. Y de esa predicación se convierten 3,000 personas aproximadamente, dice la Biblia, de esa predicación. Y es ahí, en el día de Pentecostés, que nace la iglesia de Cristo, por el derramamiento del Espíritu Santo, y no por la fundación de un hombre. Sabemos bien que todas las religiones, todas, excepto el cristianismo, todas las religiones tienen su fundamento en una mente humana, en un ser humano. Todas. Vete a la historia, busca en Google y escríbele ahí quién fundó el catolicismo. Va a arrojar del emperador Constantino. Un imperio político que da la vuelta y se convierte en un imperio religioso. Hasta el día de hoy es el Vaticano. Investígalo.
¿Quién inventó los testigos de Jehová? Carlos Russell, en el año 1800 aproximadamente. ¿Quién inventó a la iglesia del séptimo día? Elena de White, una profeta falsa. ¿Quién inventó a los mormones? José Smith. Y todas las religiones arrojan que fue un hombre el que lo inventó. Es por eso de que cuando una religión, su fundamento está un hombre, se convierte en secta. ¿Por qué? Porque la palabra secta en el original griego es herejía. ¿Y por qué voy a que se dice herejía? Simplemente porque los mormones dicen que ellos van a ser dioses en la otra vida. Y ellos piensan que entre portarse mucho mejor, entre más se porten bien, van a ser dioses. Por eso no toman café ni coca, porque piensan que es del diablo. Y están por obras. Los testigos de Jehová, ellos piensan de que por obras, salir a predicar de 2 en 2, están pensando de que con eso, con esa obra que están haciendo de salir a predicar, y no con el evangelio de Cristo, sino que predican con el Antiguo Testamento y nunca le hablan de Jesús a las personas, piensan que con eso están ganando su salvación, solamente con salir a predicar, porque lo toman como es una obra. Señor, quiero que nos veas, quiero que me veas que estoy saliendo de casa en casa para que me lo tomes en cuenta, y me dejes entrar al cielo. Y así todas las religiones tienen su fundamento en un ser humano. Cuando Cristo bajó en la tercera persona de la Trinidad y entró en el corazón de 120 personas, es ahí donde nace la primera generación, nace la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es el Vaticano, ni los mormones, ni los testigos, ni los católicos. La iglesia de Cristo nace en Hechos capítulo 2. Necesitas leerlo para que corrobores con tus propios ojos y para que tú puedas entender hoy y te sea revelado en tu espíritu. Necesitas el Espíritu de Dios. Con la mente no lo entendemos hasta que nos arrepentimos y venimos a los pies de Jesús. Cristo no es ninguna religión. Cada vez que nosotros invitamos a las personas, vengan a Cristo, acepta a Cristo, no te estamos invitando, ven a esta religión. Te invitamos a nuestra religión. Aquí sí tenemos la verdad. No, Señor, nosotros no somos la verdad. Nosotros seguimos a la verdad que es Jesús. Nada más. Y a eso invitamos a las personas. Ven a Cristo hoy. No te invitamos a ninguna religión. Esto tiene que quedar muy claro. Muy bien, explicando un poquito esto de que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Por eso fue escrito este salmo, porque cuando Jehová hiciere volver la cautividad, aquí está de Sión, seremos como los que sueñan. Ustedes saben, las personas, esto se refleja en nuestra vida, porque cuando las personas están presas en una cárcel literal y llevan años y años y llevan la sentencia de 30, 40, 50 años, ¿qué es lo que decían ellos? ¿Qué es lo que sueñan? Salir libre. Están esperando que pasen ya los 30 años de su sentencia, entran jóvenes y salen viejos. Porque están esperando a que sean libres. Estuvieron cautivos por sus pecados. Y eso es lo que le pasó a la nación de Israel. Estaban cautivos, fueron llevados cautivos por sus pecados de idolatría, paganismo, rebeldía contra Jehová. Y dice el versículo 2 que cuando ellos fueran libres, que su boca se llenaría de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y es aquí donde aplica nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros cautivos? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En Babilonia? ¿Espiritual? Sí. Babel, en el mundo, eso se refiere. Babel, un mundo confuso. Pero estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos, estábamos cautivos por el pecado.
Es por eso de que cuando viene Cristo a nuestras vidas y nos rescata, nos hace libre. Jesús en uno de los evangelios contaba de que las prostitutas y los recaudadores de impuestos iban primeramente al reino de Dios antes que los fariseos. Y les dijo, las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque esta ramera y este publicano o este pecador reconoce que es un pecador, se arrepiente y entra al reino de los cielos. Mas, sin embargo, los fariseos, porque pensaban que estaban bajo su religión, ellos pensaban que eran buenos delante de Dios. Y más abajo dice que cuando una persona pecadora, como lo éramos nosotros antes de Cristo, y los que pecaron más, en mi caso, yo siempre he reconocido que fui un gran pecador, Jesús dijo estas palabras, que al que más se le perdona, más ama. Y así como todos nosotros nos perdonó Dios en el momento de nuestro arrepentimiento y nuestra conversión a Cristo, tu vida, en la cantidad que tú reconoces que eras un pecador, esa cantidad es la que amas a Cristo, la que amas a Dios. Pero hay algo de que las personas que fueron grandes pecadores, como hay testimonios por ejemplo, de narcotraficantes, brujos, satanistas, ¿qué más? Sicarios. Esas personas que se han convertido a Cristo y están los testimonios en internet, en YouTube, como los grandes pecadores, por ejemplo, los homosexuales, transvestis que se han convertido al Señor y han sido restaurados a su origen original. Ellos son los que más aman a Dios y los que más sirven. Porque sentimos de que no hay manera, no hay forma como le podamos pagar a Dios lo que Él hizo por nosotros. Cuando nos rescató, cuando estábamos en la inmundicia y estábamos cautivos, presos en el pecado. Y no nos dábamos cuenta que éramos esclavos del pecado. Es por eso de que cuando venimos a Cristo, pasa lo de este salmo. ¿Qué es lo que hace? Que cuando ya nos convertimos y tenemos el Espíritu Santo, dice que nuestra boca se llena de risa y de alabanza. Es por eso que antes que no le podíamos alabar a Dios, porque estábamos cautivos en el pecado, no teníamos Espíritu Santo, no había alabanza en nuestra boca, ahora que nos hemos convertido, pasa lo mismo de este salmo. Nuestra boca se llena de alabanza. ¿Por qué? Porque ya estamos libres. Nos sacaron de Babilonia, de Babel, del mundo confuso. Mire, vaya ahí al Salmo 40 tantito. Salmo 40. No pierda el 26. Del 1 al 3. Salmo 40, del versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre mi peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí o no es lo que pasó en nuestras vidas? Estábamos ahí en el pecado, en el lodo, batiéndonos en el lodo, en el pecado. Viene Cristo a nuestras vidas,
nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, endereza nuestros pasos, puso mis pies sobre la peña, o sea que empieza a enderezar nuestras vidas y endereza nuestros pasos y miren, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos enderezó nuestros pasos, nuestros caminos y aquí estamos alabándole. Cosa que no podíamos estar cuando estábamos en el mundo. Tenemos que agradecer esto. ¿Le agradecemos a Dios por todo esto que ha hecho? Entonces, hay mucho que dar gracias a Dios. Regresamos ahí al Salmo 126. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo sembrarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Muy bien, estaban cautivos, no podían cantar alegres en un mundo pagano idólatra. Es por eso que hay un otro salmo donde ellos colgaban sus arpas a la orilla del río. Se desanimaban porque no estaban en Jerusalén, no estaban en la ciudad de Dios. Y ver un mundo confuso, ahí idólatra pagano, no se sentían inspirados, tanto que a través del profeta Jeremías, Dios les manda a decir que se desarrollaran, que trabajaran, que se fructificaran, porque Dios aún así en medio del cautiverio iba a seguir estando con ellos, no los iba a abandonar. Simplemente tenían que esperar el tiempo de la disciplina, 70 años, una generación entera. Muy bien, viene Dios a nuestras vidas, nos saca de Babilonia y ahora pone cántico en nuestra boca y ahora es por este cántico que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo podemos alabar a nuestro Dios. Y es por eso que si tú tienes morando el Espíritu Santo, tú tienes que alabar a Dios, bendecir a Dios. Debe haber un fuego en tu corazón para cantarle a Dios. Y no solamente acá, desde tu casa. Las alabanzas tienen que estar siempre en tu casa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te lo pide. Hay un fuego que quiere escuchar alabanza de Dios. Por favor, ya no pongas las de Paquita o las de Vicente, porque te traen malos recuerdos nada más. Tienes el Espíritu Santo, tienes que alimentar con las cosas del Espíritu Santo. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para que tu vida pasada, tu pasado, tus desilusiones, tus depresiones, toda tu vida pasada se vaya quedando atrás, se vaya disipando. No puedes seguir toda la vida viviendo del recuerdo, viviendo de ese hombre que te hizo un daño, de esa mujer que te causó daño. Tu mente tiene que ser renovada por la palabra de Dios, para que salgas de la cautividad espiritual en que te encuentras. Muchos se encuentran todavía cautivos de su pasado, viven de su pasado. Y es necesario empezar a disipar todos esos malos recuerdos. Y esto se lleva a cabo solamente con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es por eso que Dios nos dice, no dejen de congregarse, porque es aquí donde va a fluir la palabra, es aquí donde Dios va a hablar a través de su palabra. Y es aquí, cuando tú tienes el Espíritu Santo, viene y entra el Espíritu Santo que ya tienes morando, hace clic la palabra que es Espíritu con el Espíritu Santo, se funden y eso nos lleva a que nuestra vida sea transformada. ¿Quieres seguir esclavo? Sigue así como estabas viviendo. Pero hoy Dios te quiere decir esto, tienes que volverte a mí. Tienes que volverte a Dios. Este es el tiempo, como decía la alabanza, para este tiempo he llegado, para este tiempo he nacido, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Muy bien,
Regresamos al Salmo 100, donde estábamos. Entonces, ya con este cambio que hubo en nuestras vidas, dice aquí, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué significa? Que para siempre es su misericordia. Que sabes que es el único ser Dios del que tiene compasión de nosotros todos los días. Cada vez que nos arrepentimos. Cada vez que nosotros fallemos a Dios y tú confieses inmediatamente tu pecado, viene la misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Tener compasión de alguien aunque no lo merezca. Así es nuestro Dios. Tiene compasión de nosotros cada vez que le pedimos perdón, porque vamos a fallar, es cierto, estamos en esta carne. La diferencia es que no practicamos el pecado, ya no lo practicamos. ¿Cuánto practicábamos nosotros antes de ser cristianos? Practicábamos cada semana la borrachera, la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Eran los pecados más fluidos y lo practicábamos cada semana. Mas, sin embargo, ahora que hemos nacido de nuevo, ya no practicamos esos pecados, porque hay alguien que nos fue limpiando. La palabra nos fue limpiando y no practicamos el pecado. Entonces, ¿pecamos todavía? ¿Sí o no? Sí. La misma Biblia lo dice. Pablo en Romanos 14 decía, pobre de mí, miserable de mí. El pecado que mora en mí, el apóstol Pablo, él mismo narra de que se sentía un miserable. ¿Por qué? Porque aún teniendo el Espíritu Santo, siendo el apóstol que más usó Dios en el Nuevo Testamento, él reconocía que había una maldad dentro de él todavía. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? El pecado sigue morando en nosotros. La diferencia que lo tenemos bajo nuestros pies, pisado por el poder del Espíritu Santo. Si tú te separas de Dios, dejas de congregarte, entonces el pecado que tienes pisado, al dejar de congregarte, haces esto, le quitas el pie y empieza a salir a flote la carne, que ahí es donde mora el pecado. Y si tú lo dejas salir a flote, te va a revolcar, nos va a revolcar. Y es por eso que Dios dice, no dejen de congregarse, porque solamente así vamos a tener al pecado bajo nuestros pies. ¿Hasta cuándo se acabará esto? Hasta el día del cuerpo glorificado, en el día del arrebatamiento de la iglesia. Hasta ahí se acabó esta lucha que tenemos con nuestra carne todavía. Mas, sin embargo, porque Dios sabe, y como Él se hizo hombre, y se hizo hombre para que se identificara con la raza humana, mas sin embargo Él no tenía pecado, no había pecado en su cuerpo, porque no nació del esperma de José, nació por obra del Espíritu Santo, entonces Jesús no podía pecar, porque no nació del esperma de un hombre como tú y como yo. Porque sabemos que por el esperma, al entrar en la mujer, ese esperma viene contaminado por el pecado, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Entonces, hasta ese día se acabará esta lucha de este pecado. Mientras tanto, tenemos que tenerlo bajo nuestros pies por el poder del Espíritu Santo. Y cuando pequemos, cuando de repente se te chispoteó, fue sin querer queriendo, como decía el chavo por ahí, ¿verdad? Entonces, inmediatamente, en ese momento, venir a los pies de Cristo, arrodillarnos y pedirle perdón. Ahí donde estés, en tu oficina, en la calle, en tu trabajo, en tu escuela, cada vez que tú sientas que inmediatamente, en el momento que te sientes mal por algo que hiciste, si tienes el Espíritu Santo, te va a redarguir inmediatamente. Vas a sentir algo feo, vas a sentir inmediatamente, acabo de pecar contra Dios. En ese momento, no lo dejes pasar ni un día más. Confiésalo. Padre, he pecado contra ti.
te puedes meter al baño, a tu cuarto, irte por allá donde estés solito, o simplemente le dices a tus amigos, ahorita vengo, te vas por ahí y confiesas tus pecados. Señor, perdóname, acabo de ver pornografía, acabo de ver inmoralidad, acabo de decir una mala palabra, ya no quiero ser grosera, ya no quiero ser grosero, pero tienes que tratar de no seguir cayendo en eso. Porque tampoco podemos seguir, pido perdón y mañana otra vez, pido perdón y mañana otra vez. No. ¿Por qué? No estás pudiendo dejar el pecado por la falta de comunicación con Dios. Vienes a la congregación cuando quieres. Vienes a la congregación cuando ya no tienes ningún que hacer, cuando te sientes libre. Pues ¿cómo vamos a avanzar así? Entonces, para terminar, ¿qué significa acción de gracias? Acción. Ustedes han oído este verbo o esta frase que dice, manos a la obra. O pongan en acción tal cosa. Poner esta palabra de acción es poner en movimiento. Manos a la obra. ¿Ok? Entonces, acción de gracias significa que, de acuerdo a la Biblia, que todos los días tenemos de dar gracias a Dios por todo, por todo. Gracias por nuestros alimentos de la mañana. Das gracias a Dios cuando sales y vas a la oficina, vas al trabajo. Gracias, Padre. Le das gracias a Dios simplemente cuando abres tus ojos ahí en la cama. Le das gracias a Dios de que, Padre, gracias porque me dejas abrir mis ojos, me dejas ver la luz del día, me dejas vivir otro día más, me dejas ver a mi esposa, me dejas ver a mi esposo, te doy gracias. Le das gracias cuando regresas de la escuela, cuando regresas de tu trabajo. Gracias, Padre, porque me has guardado. Regresé con bien a la casa, vengo de mi trabajo, me has guardado todo el día. Guardaste a mis hijos de todo peligro. ¿Saben ustedes por qué estamos ahorita reunidos aquí? Por la gracia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que porque Dios nos guardó, que no nos enfermáramos, que no pasara algo, nosotros estamos aquí y a veces ni nos damos cuenta. Simplemente cada vez que tú sales de tu casa y regresas sano y salvo a tu casa, es que porque Dios te guardó. Así de simple. Ahora, si empezamos a dar muchas gracias por todo, gracias, Padre, porque me has bendecido este año. ¿A cuántos los bendijo Dios todo este año? Amén. ¿Les hizo falta algo? ¿Los dejó sin comer? ¿Comimos? ¿Nos dio hasta de más? ¿Verdad? Le damos gracias a Dios entonces por eso. ¿Ok? Entonces, cuando somos agradecidos, ¿cómo se lo demostramos a Dios? Ahí va la pregunta del millón. Cuando somos agradecidos por todo lo que nos dio Dios, por la salud, que no nos enfermamos durante este año de una enfermedad grave, bueno, tal vez una gripa, una garganta por ahí, pero de algo grave que no fuimos a parar al hospital. ¿A cuántos nos libró de eso Dios? ¿A cuántos los libró de la pandemia? ¿O a cuántos, aún así en la pandemia, les llegó el virus, mas sin embargo sanaron? ¿Ok? Muchos en la pandemia, cuando estaba el mero punto de la pandemia fuerte, muchas personas, nosotros oramos por ellas y les hablamos de Cristo. Y gente que no quería nada con Dios. Y sí, como estaban a punto de morir y sentían miedo de la muerte, rápidamente aceptaron a Cristo. Pero muchos, después de que Dios los sanó, ¿dónde están? ¿Por qué no están aquí con nosotros? Si Dios los sanó de morir, y si hubiera muerto, y si no hubiera llegado Cristo a sus vidas en ese momento, estuvieran en el infierno. Pero ese día, muchas personas en ese tiempo aceptaron a Cristo. Pero ¿saben qué? Si hubieran muerto al otro día de que fuimos a orar por ellos, se hubieran pintado
de colores al cielo, porque hubieran sido salvos por gracia, como el ladrón en la cruz. Pero como Dios los dejó seguir viviendo hasta hoy en día, entonces es donde Jesús manda, tienes que nacer de nuevo. Y no nacieron de nuevo, porque si hubieran nacido de nuevo, aquí estuvieran. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Que van a recibir mayor castigo si no se arrepienten, porque ya se acabó la gracia. La gracia es solo una vez. La gracia les llegó a su vida en el momento que estaban graves. No nacieron de nuevo, entonces Dios tenga misericordia de esas personas y se arrepientan, porque muchas personas, cuando viene otro problema después y va en la ambulancia directo al hospital, ahí sí, Jesucito mío y Diosito mío, me arrepiento, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí me voy a congregar, y dice Dios, no, se acabó la gracia es solo una vez, para los que no conocían la palabra de Dios. ¿Por qué no están aquí? Porque no fueron agradecidos con Dios de que Dios no permitió que se murieran. Si empezamos a dar gracias, ya dijimos, Dios nos bendijo todo este año. Ahora, ¿cuál es la manera de demostrarle a Dios que somos agradecidos? Que en verdad le estamos dando gracias a Dios por todo. A ver, una respuesta concreta. Se lo demostramos cuando le obedecemos. En todos. No solo en la parte de las finanzas. Esa es parte. Pero de ahí en todo. Porque si nos empezamos a ver cuántos mandamientos nos manda en su palabra, que amemos a nuestros enemigos. ¿Lo amas? Es difícil amar a un enemigo. Muy difícil. Orar por ellos. Si tu enemigo tiene hambre, dale tamales cuando llegue a tu puesto, ¿verdad? Ya me imagino, ¿no? Si tu enemigo tiene sed, dale pozol. Dale de beber. Qué difícil. Y en todos esos mandamientos es ahí donde, por lo que ha hecho Dios en nuestra vida, y cuando Él nos pide algo, es ahí donde demostramos que somos agradecidos, simplemente por obedecer todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Aunque a veces nos va a costar. Pero tenemos que amar, por ejemplo, a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es el que está cerca, tu vecino, el de tu oficina, el que te encuentras en la calle, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no nos topamos con personas que, híjole, de verdad que no, ni siquiera nos las quisiéramos topar? Porque nos han hecho tanto daño. O nos causaron un problema. Mas, sin embargo, es ahí donde Dios nos pide a nosotros. ¿Por qué nos pide a nosotros de que a esas personas que no lo conocen a Él, nosotros las amemos, no las odiemos, no las veamos con rencor, sino que tengamos con misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pide algo que aparentemente es difícil? Simplemente que porque Él lo hizo. Dios nos perdonó cuando Él era el ofendido. Dice en la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo mismo. ¿Cómo es posible de que el ofendido viene y nos pide disculpas? Cuando tú ofendes a alguien o a ti te ofenden, tú esperas que esa persona se venga a disculpar contigo y te pida perdón, ¿cierto? Y no le hablas hasta que no se disculpe. En cambio, Dios, ¿qué es lo que hizo? Mandó a su Hijo para que nos reconciliáramos por medio de Cristo con Él. O sea, el ofendido viene a este mundo, toma cuerpo humano y nos viene a reconciliar con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos ama.
Y es por eso que nosotros no podíamos amar, porque no teníamos el Espíritu Santo. No podemos amar a nuestra esposa, por eso puse el video. ¿Vieron? Ese video yo lo puse para recordarles hoy que ese es el verdadero amor ágape que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El matrimonio es para toda la vida. Qué hermosa imagen del verdadero amor. Que se amaron toda la vida. Y ahí están la parejita, estaban jóvenes y fueron envejeciendo juntos. Y de repente uno se va y otro se queda. Ese es el verdadero amor. Y aún así, en las personas que ya son mayores de edad, Dios les vuelve a dar ese amor que no tenían antes de ser cristianos. Para que tú vuelvas a amar a tu esposa, amar a tu esposo. Y los matrimonios que están comenzando, vean este ejemplo de que ese es el verdadero amor, ágape. Y ese amor es el que Cristo nos demostró en la cruz, al morir en nuestro lugar. El mejor amigo es el que da su vida por otro, dijo Jesús. Nadie daba un peso por nosotros. Mas, sin embargo, el Señor lo hizo. Y si entendemos que si en verdad somos agradecidos, ahora sí, y le demostramos como agradecimiento y darle gracias, le obedecemos en todo. La pregunta es, ¿le obedeces o le obedeces a medias? A medias. Qué bueno que es sincero. Mire, yo vi un pasaje en Apocalipsis capítulo 3. Bueno, hermano, que Dios lo bendiga. En Apocalipsis 3:1. Yo encontré este pasaje. Lo voy a leer en lenguaje sencillo. Apocalipsis 3:1, la iglesia de Sardis. Ustedes saben que he explicado que todos representamos a una iglesia, ¿verdad? Aquí hay, de este lado, hay alguien de la iglesia de Éfeso, alguien por acá de la iglesia de Sardis, ahí atrás de la iglesia de la Odisea, y así sucesivamente. Dice en lenguaje sencillo este versículo 1 de Apocalipsis 3. El mensaje a la iglesia de Sardis dice: yo tengo los 7 espíritus de Dios, lenguaje sencillo, y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. O sea que Jesús sabe todo de nosotros. Y sé que tienes fama de obedecerme fielmente. Aparentemente como que obedeces. Pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero que estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Entonces, la iglesia de Sardis era iglesia que estaba viva físicamente, pero espiritualmente muerta. ¿Muerta en qué sentido? Al estar muerto espiritualmente, tú no puedes obedecer a Dios. Y eso es lo que dice aquí en esta versión. Tienes fama aparentemente de que obedeces, pero no es así. No me obedeces en todo. Y así estamos, como que obedecemos, como dice, a medias. ¿Y será eso la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? ¿Obedecer? Qué bueno. De eso se trata el mensaje. De que lo escuches, entra aquí y que no salga aquí. Entra aquí y que baje aquí y que lo lleves a cabo. Eso es lo que quiere Dios. De nada serviría venir a un culto a escuchar la palabra y que salgas como entraste. Te entró aquí, te salió aquí y sigue tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Es por eso que este es el tiempo, para esto hemos llegado.
Cristo viene pronto y se va a llevar a aquellos que en verdad le aman. Y el que le aman, guarda sus mandamientos, dijo Jesús. Los que me aman, guardan mis mandamientos. ¿Estás guardando tú los mandamientos? ¿Estás demostrándole a Dios en ser agradecido? ¿Le das gracias? Y cuando tú se lo demuestras, es que porque le estás obedeciendo. Eso es lo único que quiere Dios. Obediencia y no sacrificio. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estamos reunidos para darte gracias especialmente por todo lo que hemos recibido este año. Y no solo este año, desde el día que nacimos, has tenido misericordia. No nos morimos en el vientre de nuestra madre. No nos morimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, cuando llegamos a ser adultos. No nos morimos porque nos tenías en tu mente. Y sabías muy bien el día que nos íbamos a arrepentir. Tú sabías por tu omnisciencia que todo lo sabes, que tal día nos íbamos a arrepentir. Y es por eso que tuviste misericordia. Esperaste, aguantaste, porque llegaría un día que nos íbamos a arrepentir. Señor, muchas gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias porque no nos llegó la muerte sin Cristo, porque ahorita estuviéramos en el infierno. Gracias por tu misericordia. Y en esa gratitud estamos hoy delante de ti, Dios, para darte gracias primeramente por nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestros hijos que están sanos, que están salvos, no tienen ninguna deficiencia física. Nuestros padres, nuestros abuelos están sanos. Y gracias a ti, Señor, que no tenemos ningún problema de estar gastando en medicamentos, en hospital, porque nos has guardado nuestra familia. Y todo esto proviene de ti, por tu misericordia. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, por todo este tiempo que nos has dejado vivir, nos has sustentado, nada nos ha hecho falta. Hemos sabido tener poco y hemos sabido tener mucho. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, dice tu palabra. Que no nos afanemos por las cosas del mundo, por las preocupaciones anticipadas. Porque si tú tienes cuidado de los pajaritos, dice tu palabra, ¿cuánto más vas a tener cuidado de nosotros? Que los pajaritos no valen más que nosotros, porque nosotros valemos más, porque fuimos hechos a semejanza tuya. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos en esta noche. Y queremos invitar a todas las personas que vienen por primera vez a este lugar y a las personas que van a ver este video, esta transmisión. Si tú reconoces que le has fallado a Dios, que has pecado contra Él, que tus pecados pasados cuando eras joven, cuando eras adolescente, están presentes en la mente de Dios, tus mentiras, tus robos, tus fornicaciones, te acostaste con tu novio, con tu novia, cuando eras joven, te emborrachaste muchas veces cuando estabas más joven. Y hay una infinidad de pecados que nos acusan en nuestra conciencia. Hoy Cristo ha llegado a tu vida por medio de su palabra. ¿Por qué no le abres la puerta a tu corazón en esta noche? Y lo invitas a que entre
a tu corazón. Lo único que tienes que reconocer es que eres pecador, es que eres una pecadora. Y que sabes muy bien que no te puedes salvar por ti sola o por ti solo. Necesitas a Jesús. Él es el Salvador del mundo. Para eso vino al mundo. Para salvarnos de la condenación eterna en el infierno. Y si tú entiendes muy bien esto de que tú lo necesitas, ábrele las puertas de tu corazón. Ahí donde me estás viendo en el video y a los que están aquí por primera vez, repite estas palabras con todo tu corazón. Invítalo que entre en este momento a tu corazón, en la tercera persona de la Trinidad. Y dile así estas palabras. Repite conmigo ahí donde estás con tu rostro inclinado. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Entiendo que no puedo salvarme por mí solo o por mí sola, ya que tú eres el único Salvador del mundo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Entra a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar en mí, Señor Jesús. Quiero comenzar un año nuevo, libre de toda maldad, de todo pecado. Quiero comenzar un año nuevo sin recuerdos malos, experiencias malas que tuve. Quiero ser feliz y creo que la única felicidad se encuentra en ti. Señor Jesús, te doy gracias por perdonarme mis pecados en esta noche. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A los que nos ven en este video, si tú has hecho esta oración por primera vez, ahí donde estás, comienza a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Comienza a leerla. Si has invitado a Cristo, el Espíritu Santo ha entrado en este instante. Jesús mismo, en la tercera persona de la Trinidad. Congrégate en una iglesia cristiana cerca de tu domicilio o de tu colonia, ahí en esa ciudad donde vives, en ese país. Diles que ya aceptaste a Cristo en tu corazón y congrégate para que te sigan predicando la palabra de Dios. Así que nos gustaría conocerte. Si vives en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica. Déjanos un comentario, un inbox. Nos gustaría saludarte y orar por ti. Mientras tanto te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.